Padre, te damos gracias, Señor, por este momento. Te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu Espíritu, Señor. Espíritu Santo, toma tú el control, Señor, de esta reunión. Toma tú el control de la palabra. Y que seas tú llegando a donde yo no puedo llegar. Precioso Espíritu Santo, sea usted trayendo rema a nuestros corazones, Señor, y moviendo nuestros cimientos espirituales, Señor, para trascender más allá, Señor. Atamos y reprendemos, Señor, todo espíritu de Grecia, todo espíritu de estupor, de confusión, Señor, y quiera nublar nuestro entendimiento, Padre, y que tu reino, Señor, sea establecido en nuestros corazones, Señor. Que tu trono establecido, Padre, permanezca en este lugar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso, Señor. Gloria a Dios. Dile a la persona que tienes al lado, es tiempo de trascender. Es tiempo de ir más profundo. Es tiempo de navegar, de entrar, de caminar a aguas más profundas. Estamos en tiempos para que Dios se luzca. ¿Cuánto lo creen? Amén. Yo estos días hablaba con un amigo y le decía, estamos en tiempos para que Dios se luzca. Estamos en tiempos para que Dios demuestre que es el Dios de la iglesia. Que es el Rey de reyes y Señor de señores de la iglesia. Estamos en tiempos de mayores riquezas espirituales en Venezuela. Amén. Si antes creíamos que tenemos riquezas, déjame decirte que estamos equivocados. Ahorita es donde más tenemos riquezas. Amén. Porque estamos en tiempos para que Dios demuestre que eres Dios. Amén. Amén. Así que yo quiero compartir una palabra que había compartido en otra congregación, pero el Señor había colocado en mi corazón de compartirla con ustedes. ¿Ok? Y quiero que me acompañen rápidamente a Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Rápidamente, en la versión Reina Valera. Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Vamos a leer un poco sobre la conversión de Saulo. ¿Cuánto lo tienen? Amén. Hechos 9, versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá todo lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, porque oyendo la verdad de la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, había quedado ciego. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas, uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre.
Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Yo creo que todos hemos conocido, hemos escuchado sobre la vida de Saulo de Tarso, un hombre preparado, teólogo, estudioso de las Escrituras, fariseo, era doctor de la ley, era un hombre bastante apasionado y decidido decidido a morir por lo que tenía por meta. Era un hombre decidido, era un hombre apasionado, dispuesto a entregarlo todo. Él era el némesis de la iglesia en aquel tiempo. Pero él tuvo un encuentro con el Señor y el Señor trajo luz a su vida. ¿Sabe? A mí me llama poderosamente la atención porque cuando Dios trae luz a nuestras vidas, es para exponer todas aquellas cosas que están en desorden en nuestras vidas, de manera que podamos traer orden. Por eso es que cuando Dios, al principio de la creación, Él dijo, primero hágase la luz, y posteriormente comenzó a traer orden. ¿Sabe? El apóstol Pablo era un hombre conocedor de las Escrituras, pero con la motivación incorrecta. Una persona que tiene dones, que tiene talento, que tiene palabra, una persona que es preparado, una persona llena de dones, una persona llena de poder, pero con la motivación incorrecta puede ser un gran enemigo o un gran estorbo en el reino de los cielos. Un gran estorbo en las manos de Dios. Pero Dios tenía un plan, diga conmigo un plan, un propósito. Dios tenía propósito con la vida de Pablo. Por eso que Jesús mismo se encontró con él. Inmediatamente lo tumba de su caballo, lo tumba de su perspectiva, lo tumba de su camino, lo tumba por el camino en el que él estaba caminando y queda sin visión. Jesús tenía que cambiarle la perspectiva espiritual que él tenía. Tenía que cambiarle la visión, tenía que cambiar la estructura mental que él tenía. Dios le dio un vuelco de 360 grados a la vida de Pablo. Y fíjense que quedó 3 días sin ver. Y durante esos 3 días dicen que él estaba orando. Él estaba buscando la presencia de Dios. Yo no sé qué él estaba orando o qué él estaba pidiendo, pero yo estoy seguro que él estaba clamando por una intervención divina. Él allí en la intimidad estaba teniendo un trato íntimo con el Espíritu Santo. Y fíjate que Dios escucha su oración y Dios le da una visión espiritual nueva. Sus ojos son abiertos. Pero fíjate la posición que tiene Ananías. Señor, este hombre es un hombre peligroso. Yo me imagino cuando el Señor le dice a Ananías, ve y ora por Pablo y pide que recobre la visión. Pide que ponga sus manos sobre ellos. Me imagino que Ananías se preguntó, Señor, ¿estás seguro tú estás seguro que es el hombre correcto? Porque este tipo está matando a tus santos, está matando a tus profetas, a tus ungidos, está persiguiendo a tu iglesia, es un némesis, tiene autoridad para prender, para destruir a tu iglesia aquí en Damasco. Dijo, ve, porque instrumento escogido es este. Di conmigo de nuevo, Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan. De lo vil y menospreciado, Dios nos ha escogido para avergonzar a los sabios y poderosos. El Señor nos ha escogido para hacer proezas. ¿Sabe? Quizás el pasado de Pablo era dudoso para la iglesia. El pasado de Pablo era muy dudoso ante los apóstoles. Aún los apóstoles no creían en él. Parte de la iglesia de Cristo no creía en él, porque lo juzgaban según su pasado. Pero Dios tenía un plan. ¿Sabe? Cuando Jesús viene a encontrarse con nosotros, siempre viene con una palabra. Siempre viene con una palabra a inyectar en nuestro vientre espiritual. Tenemos un propósito. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Efesios 2:20 dice que somos hechura suya, creados
en Cristo Jesús, no fuera de Cristo, en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. No fuera de ellas, para que andemos en ellas. Dios tiene un propósito con nuestras vidas. No somos un error, no somos una noche de pasión entre mamá y papá. No es un error. Si creíste en algún momento de tu vida que eras un error, déjame decirte, viniste a esta tierra con un plan, como un instrumento escogido en las manos de Dios, y el enemigo se ha encargado de inyectar en tu vida la motivación incorrecta para destropear el diseño original del que Dios predestinó tu vida. Dios ya predestinó tu vida. Dios tiene un plan con nuestras vidas. Pero no es nuestro deber conocer cuál es ese plan, conocer cuál es ese propósito. El sistema se ha encargado de distraernos, de desenfocarnos, de desviar nuestra mirada del Eterno. Por eso que dice, somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús, no fuera de Cristo. Estos días yo hablaba con un amigo y le decía, ¿sabe? El mundo no está esperando una denominación que salga a la calle a predicar, no está esperando sembradores de vida, no está esperando Maranata, no está esperando Éfata, no está esperando Vida Cristiana, no está esperando ninguna denominación, está esperando un cuerpo. Está esperando una iglesia que camina por las calles, está esperando a Cristo. Pero realmente usted está en Cristo. ¿Realmente usted está caminando en Cristo? ¿O es parte de un cuerpo ortopédico que en el primer golpe se separa? ¿Somos parte de qué? ¿Sabes? Las doctrinas, las enseñanzas, las denominaciones nos han dividido por muchísimos años. Pero estamos en tiempos de reforma, donde Dios quiere que volvamos al diseño original, donde Dios quiere restaurar todas las cosas. En Hechos capítulo 3 dice que el cielo retiene a Cristo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Es decir, Cristo no va a venir hasta que todo aquí sea restaurado. Es nuestro deber caminar en el diseño original, es nuestro deber caminar en Cristo. Pero el diablo quiere distraernos, quiere desenfocarnos, quiere que desviemos nuestra mirada. Una vez yo escuché a un pastor, escuche esto, una vez yo escuché a un pastor que él había comprado un pastor alemán porque quería un perro guardián para su casa. Y él lo entrenó, lo adiestró, lo metió en escuelas para que sea un perro obediente, pero un perro guardián. Y un día este hombre recibió una visita y de repente el perro comenzó a ladrar. Comenzó a ladrar. Hice como un chihuahua, ¿verdad? No hice como un pastor alemán. Entonces este perro comenzó a ladrar. Y entonces el dueño del perro dijo, bueno, vamos a probarlo. Cuando entre la persona le voy a decir que ataque. Y le decía, fulano, ataca. Y cuando la persona entró, el perro salió corriendo y se le montó encima de esa persona y lo comenzó a lamer, lo comenzó a besar, lo comenzó a mimar. Resulta que el perro no lo atacó, no lo mordió, sino que lo comenzó a besar. Lo comenzó a tratar con amor y lo comenzó a lamer toda la cara. Y le digo, oye, primer intento fallido. El segundo intento, venía el cartero a la casa y el perro estaba afuera y el perro comenzó a ladrar y comenzó a ladrar. Y entonces agarra el perro y le dice, ataca, ven tras él. Y el perro salió corriendo disparado y el dueño emocionado a ver qué hacía el perro. Y el perro se le montó encima al cartero y lo comenzó a lamer, lo comenzó a besar, lo comenzó a limar. Y oye, resulta que no era un perro guardián, era un perro muy cariñoso, un perro muy manso. Entonces estos pastores tenían una escuela y decidieron llevar el perro a la escuela. Y cuando este perro estaba en la escuela, venían una manada de perros pequeños. Y entonces el perro se quedó así mirando el poco perro. Y el dueño decía, bueno, por lo menos tiene que ahuyentar a los demás perros, ¿verdad? Entonces
Es lo que se quedó mirándolo de lejos, vamos a ver cuál es la reacción del perro. Y cuando venía esa manada de chihuahuas, de poodle, se acercaba y el perro salió corriendo, miedoso a esconderse. Resulta que era un perro cobarde, era un perro miedoso. Y el dueño indignado porque cuando veía el pedigrí de este perro, de dónde venía, su madre era campeón nacional, su padre también un perro muy importante, inteligente, que era campeón nacional, y él decía, eres hijo de campeones, eres un campeón, naciste para hacer cosas grandes, naciste para ahuyentar a los demás, eres un campeón, no eres un cobarde. Resulta que cuando el dueño del perro comienza a pensar en la vida del perro, resulta que este pastor alemán se crió con un perro cazador. Y los perros cazadores son muy mansos. Y aunque por fuera era pastor alemán, por dentro era un perro cazador. ¿Y sabe por qué le cuento esto? Porque así sucede con nuestra vida cuando caminamos en el mundo. Cuando venimos al mundo, venimos con estructuras que han limitado y han imposibilitado nuestra fe. Te dicen que no sirves para nada, te dicen que no eres inteligente, te dicen que no puedes alcanzar grandes cosas. Eso te lo dice la razón. Pero ¿de dónde adquirimos la razón? De las cosas terrenales. Dios nos predestinó para hacer proezas. Somos hechura suya para hacer proezas. Pero ¿realmente usted lo cree? ¿Realmente usted cree que ha nacido para hacer cosas grandes en Dios? Para conquistar todas las promesas que Dios te ha dado. Nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo de imposibilidades. Nos hemos adaptado. Nos adaptamos a las circunstancias. Y por eso quiero que me acompañen a Jueces, capítulo 6, versículo 11 en adelante. Jueces capítulo 6, versículo 11 en adelante. Jueces capítulo 6, versículo 11 en adelante. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiesrita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿En dónde? En el lagar. El lagar era un hueco. Estaba sacudiendo el trigo en un hueco, en una cueva, escondido. ¿Para qué? Para esconderlo de los madianitas. ¿Cómo dice el siguiente versículo? Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. El lagar era un hueco, estaba escondido para esconder el trigo de lo que? De los madianitas. Di conmigo una palabra. Una palabra. Una palabra de Dios puede cambiar nuestra vida. Una palabra de Dios puede transformar toda nuestra manera de pensar, puede cambiar nuestro destino. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra puede transformar nuestro gris escenario en un escenario lleno de color, lleno de esperanza, lleno de fe. ¿Sabe? La palabra de Dios es una simiente. La palabra de Dios es como un esperma, está cargado de ADN, está cargado de contenido espiritual, de contenido genético. Dios, cuando se encuentra con nosotros, siempre va acompañado de una palabra para inyectarla en tu vientre espiritual. Por eso es que podemos aprender mucho del embarazo de una mujer. Cuando la mujer concibe, comienza a gestarse dentro de ella una vida y se hace portadora de algo importante. Se hace portadora de una vida. Y esto les cambia la vida. Las que son madres pueden comprobarlo. Cuando están conscientes de que portan algo en su vida, están conscientes de que portan otra vida dentro de ustedes,
tienen que cuidarse, tienen que protegerse, tienen que guardar dieta, tienen que alimentarse, tienen que nutrirse y comienzan a caminar su vida con prudencia porque son portadoras de algo hermoso. Amén. Lo mismo sucede con una palabra de Dios. La palabra de Dios es una simiente que Dios coloca en nuestro ambiente espiritual, pero es nuestro deber cuidarlo, es nuestro deber protegerlo, es nuestro deber nutrirlo. Y depende de nosotros que esa palabra que Dios ha depositado en nosotros crezca y dé luz. Amén. Por eso que yo hoy quiero compartir tres cosas. Tres cosas, no digo que esta sea la fórmula, el secreto, pero yo digo que son tres cosas importantes, tres cosas. Fe, obediencia y muerte. Diga conmigo, fe, obediencia y muerte. Yo creo que esta es la base fundamental para que un cristiano pueda tener éxito en su caminar, en su andar. Fe, obediencia y muerte, pero me quiero enfocar fuertemente en la primera, en la fe. En la fe. Porque la fe es lo que va a concebir la palabra de Dios y lo que va a nutrir y lo que va a hacer fructífera esa palabra. Y hace que puedas ver como Dios ve. La fe viene por el oír, pero la duda también. La duda es lo mismo que la fe, pero hacia las cosas malas. Fíjate de nuevo Gedeón. Dice que cuando el ángel de Jehová vino a Gedeón, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y esto nos enseña mucho y se parece mucho a la situación que estamos viviendo hoy en Venezuela, la situación del ser humano. Cuando el ser humano está viviendo circunstancias, el miedo, las circunstancias lo paralizan de tal manera que va a buscar a que nos adaptemos a esa circunstancia. Gedeón estaba viviendo tiempos donde estaba siendo sometido por los madianitas, porque los madianitas venían a quitarle todo el alimento, a quitarle sus posesiones, a quitarle todas sus riquezas. Eran esclavos de un yugo, eran esclavos de los madianitas. Y Gedeón tenía miedo. Gedeón estaba ansioso. Gedeón estaba preocupado. Estaba haciendo lo que la circunstancia le enseñó a hacer. Tener miedo y huir, esconderse. Y esto no se parece mucho a lo que hoy en día vivimos. Tener miedo al qué va a suceder mañana. Tener miedo a qué voy a comer mañana. Tener miedo a qué voy a trabajar mañana. Cómo voy a conseguir el dinero. Me van a comprar. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a vender? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué te está enseñando la circunstancia? ¿Qué estás escuchando? Nuestro alimento espiritual viene de lo que vemos y oímos. Y se nota por lo que hablamos. A mí me cansa muchas veces escuchar a una persona: gasté tantos millones y hice esto y la cosa está ruda y se pone peor. No escuchaste lo que dijo Maduro, no escuchaste lo que dijeron en la OEA, lo que dijeron en la ONU, nos van a intervenir Venezuela y esto, cargados, impresionante. Están escuchando lo que está diciendo Baal, están escuchando lo que está diciendo Jezabel. ¿Y qué pasa? Estás huyendo, estás escondiéndote, tienes miedo. Produce ansiedad en nuestra vida. El miedo viene del afán y el afán ahoga la fe, ahoga la palabra de Dios. El miedo viene el afán viene de la ansiedad y la ansiedad viene del griego merismao, que significa mentalidad dividida. Es lo mismo que preocupación. Pensamos en tantas cosas, pensamos en muchas cosas, menos en una sola cosa. Pensamos en las cosas que tenemos que hacer. Te levantas en la mañana y te levantas afanado. Te levantas en las cosas, tienes que vestirte, tienes que salir, tienes que ir a trabajar, a ver qué sucede hoy. A ver si interviene en el país por fin. Te levantas preocupado, pensando en tantas cosas, menos en una sola cosa. Menos en lo que dice Hebreos 12:2. Búsquenme Hebreos 12:2, por favor. Tenemos la mente dividida pensando en tantas cosas, como María y Marta.
Marta estaba preocupada en los quehaceres, en las cosas que tenía que hacer, pero María se enfocó en una sola cosa. Di conmigo, es cuestión de enfoque. Enfoque. ¿En dónde tienes tu mirada? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde tienes puestos los ojos? En el negocio que tienes que hacer, en la persona en la que tú estás esperando que te dé plata, que te preste dinero. ¿Qué vas a hacer? ¿En dónde tienes la mirada? ¿En dónde tienes los ojos? ¿En dónde tienes tu fe? ¿Qué estás escuchando? ¿En dónde tienes puesto la fe? ¿En qué? Fíjense más adelante, en el versículo 13 de Jueces, fíjense la reacción de Gedeón. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Versículo 16, versículo 17, y él respondió: yo te ruego, versículo 15. Entonces respondió Gedeón y dijo: Señor mío, ¿con qué yo salvaré a Israel? Y aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Más adelante dice que Dios se los iba a entregar y él los iba a devorar como pan. Pero a mí me sorprende mucho la reacción de Gedeón, porque, Señor, si tú estás con nosotros, ¿dónde están aquellos milagros que hiciste allá en el hospital Carabobo, que hiciste en las escuelas, que hiciste allá? ¿Dónde está? ¿Dónde están esos milagros que me ha hablado el pastor? ¿Dónde están esas cosas? Si tú estás conmigo, ¿por qué estamos viviendo esta circunstancia? Si tú estás con nosotros, ¿por qué Venezuela está como está? Pero la respuesta del Señor le dice: no te envío yo. Y después Gedeón: ¿con qué, Señor, voy a liberar al pueblo de Israel? ¿Sabe? Muchas veces cuando Dios nos da una palabra, el ser humano busca contar con lo que tiene. ¿Qué tengo en la mano? ¿Qué tengo en la mano para emprender? ¿Qué tengo en la mano para comenzar un ministerio? ¿Qué tengo en la mano para predicar, para cantar, para servir a Dios? ¿Qué tengo? No tengo dinero, no tengo carro, no tengo casa, no tengo nada, no tengo familia que crea en mí, no tengo a nadie. No tengo. ¿Con qué, Señor, yo voy a darle a mis hermanos? ¿Saben? Es más fácil tener fe cuando no tienes nada que cuando tienes algo. Porque cuando tienes algo, busca contar con lo que tienes. Pero cuando no tienes nada, no te queda de otra. Tienes que creer. ¿Cuándo quieren servir a Dios? Ustedes saben lo que eso implica. Ustedes saben lo que eso implica. Ustedes saben el paquete que se están metiendo. Servir a Dios es cosa de valientes. Si piensas que vas a servir a Dios a la forma que tú creíste, déjame decirte que no. A la forma que Dios dice. Si pensaste que quizás vas a tener un ministerio lleno de plata, vas a tener multitudes, vas a tener... No es a tu forma, es a la forma de Dios. Es la forma de Dios.
La fe, es más fácil tener fe cuando no tienes nada, cuando tienes algo. ¿Sabes? Esto es poderoso. Porque muchas veces pensamos que todo lo que tenemos solamente ha sido por nuestro esfuerzo. Pero yo voy un poquito más allá. Creo que somos administradores de todo lo que tenemos. Una vez escuché un testimonio de un hombre, de un zapatero, que siempre le limpiaba los zapatos a un judío con mucho dinero. Y este zapatero era un cristiano, era un hombre temeroso de Dios y siempre le hablaba de Cristo a este judío. Y cierto día, este judío le agradó mucho a este zapatero y sintió la inquietud de invitarlo a trabajar con él. Y de repente Dios le comienza a dar estrategias a este zapatero, le comienza a dar diseños y el judío comenzó a prosperar muchísimo más. El zapatero le decía, parte del Señor, lo que le tienes que dar al Señor. Este judío tenía sembradíos de café y se volvió aún más millonario. Consiguió tener más dinero de lo que tenía antes. Y este judío hizo administrador al zapatero de todo lo que tenía. Y cierto día el judío fallece y el zapatero se queda como dueño de todo lo que él tenía. La casa, los sembradíos, el dinero, carros, todo. Se volvió millonario. Cierto día el pastor de este zapatero llega a la casa, lo invita a su casa para que vea su nueva mansión. Y el pastor le dice, wow, mira todo lo que Dios te ha dado, Dios te ha prosperado, Dios te ha bendecido. Pero el zapatero a mí me impactó muchísimo. Le dice, pastor, lo voy a llevar al sitio que a mí más me fascina, que a mí más me gusta de esta casa. Y lo llevó por un pasadizo y cuando abrió la puerta había unas escaleras fúnebres hacia abajo y había una sola luz y todo estaba húmedo, estaba feo. Y le dice, pastor, cuando yo comienzo a creer que soy dueño y merecedor de todas estas cosas, vuelvo aquí a recordarme de dónde salí, a recordarme que solo soy un administrador de lo que tengo, a recordarme que soy administrador de lo que Dios me ha dado, a saber que no tengo nada y todo lo que tengo es porque Él me lo ha dado. ¿Cuál es tu posición delante de Dios? ¿Te crees merecedor de lo que tienes? ¿Te crees merecedor de tus propiedades? ¿Te crees merecedor? ¿Cuánto estás dispuesto tú a dar por Cristo? No necesariamente tiene que ser dinero, tu vida misma para la obra de Dios. ¿Qué estás dispuesto a entregar? La fe es un asunto de valientes. Es el título de propiedad con el que yo reclamo algo. Es como un cheque, como cuando una persona te da un cheque de 100 millones y tú sabes que tienes 100 millones para ti, pero no puedes disfrutar ese dinero hasta que vayas al banco a cobrarlo. Así funciona la fe, así son las promesas de Dios. O vamos a preguntarle a Abraham, vamos a Génesis 12. Génesis 12, versículo 1 en adelante. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sabes? Abraham tuvo que salir de su comodidad. Tuvo que salir de lo conocido a la tierra de lo desconocido. Así es la fe. Es caminar como mirando al invisible, confiando. Abraham no sabía dónde iba. Abraham se fue sin saber a dónde iba a parar, si le iba a ir bien o si le iba a ir mal. Pero él tenía una palabra. ¿Se acuerdan? Una palabra. Él se aferró a esta palabra y tuvo que dejar atrás su comodidad.
Como los pilotos de avión, yo no sé si ustedes saben, pero los pilotos de avión no vuelan según con lo que sus ojos ven, sino con la ruta que ellos tienen, que le han trazado por tierra. Dios ha trazado una ruta para nuestras vidas. Ha trazado un camino que tú tienes que caminar. Que muchas veces el miedo va a ser una piedra en nuestro camino, la duda va a ser una piedra, el afán va a ser una piedra, el qué va a suceder va a ser una piedra. O pregúntale a Abraham si no tuvo duda. Muchas veces tuvo duda. Abraham era incrédulo. Abraham muchas veces dudó. Sara también. Pero sabe, en esos momentos de decaimiento, siempre venía el Señor a recordarle la palabra que Dios le había dado. Lo que a ti te va a mantener firme en los momentos de crisis es la palabra. Por eso una palabra de Dios puede mantenerte firme, puede mantenerte establecido, como mirando al invisible, porque no es por vista, es por fe. No es por vista, es por fe. Y esto me recuerda mucho al pastor John Guichot, que él decía que cuando Dios le mandó a construir el templo, cuando él veía esos tractores, la poco de tierra, todo moviéndose, él decía: Señor, ¿cómo voy a pagar esto? Son millones de dólares que tengo que pagar. ¿Cómo lo voy a hacer? Y en ese momento él cerraba los ojos y veía la obra terminada, veía la obra consumada, veía todo terminado, veía la promesa de Dios cumplirse y él sentía paz. Por eso que él decía: durante la etapa de la construcción duré más con los ojos cerrados que abiertos. Porque cuando abría los ojos venía la razón, venía la duda, venía el qué voy a hacer. ¿Sabe? Tenemos que vivir con los ojos cerrados. Porque no es por vista, es por fe. Es por fe. Por eso que cuando el Señor dice en el Salmo 37, deleítate en mí y yo concederé los anhelos de tu corazón, es que tienes que entregarlo todo, ¿sabes? Y centrarte en una sola cosa, en Jesús. Centrarte en Jesús. Centrarte en el camino que tienes adelante. ¿Qué estás haciendo con la palabra que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hiciste con la promesa que Dios te dio? Por eso que le decía al principio, una palabra puede transformar nuestras vidas. Una palabra cambió mi vida y me llenó de esperanza. Y cada día me aferro a ella cuando vienen crisis, cuando vienen circunstancias. Me aferro poderosamente a ella. ¿Sabes? Dios conoce tus necesidades. Dios conoce tu corazón. Pero la gran pregunta es: ¿dónde tienes puestos los ojos? Porque quizás estás viviendo circunstancias como Gedeón. Y Dios te dice: varón esforzado y valiente, te he escogido para hacer cosas grandes. Pero tú dices: es conmigo. Yo no soy ni tan esforzado ni tan valiente. Soy bien miedoso. Pero ¿sabes? Dios no ve como ven los hombres. Dios no ve con la razón. Dios no ve con tus debilidades. Él ve la obra consumada. Él ve a Cristo en ti. Él ve a Cristo en ti. Por eso que cuando tenemos fe, adquirimos la mente de Cristo. Dice la palabra que se nos ha sido dada la mente de Cristo. Nosotros conocemos la mente de Cristo. La tenemos para hablar sus palabras, para declarar sus palabras. Nuestro espíritu fue formado por la palabra y la palabra es eterna. Es decir, somos seres incorruptibles. Somos seres eternos. Pero estás caminando en las posibilidades de la tierra o en las posibilidades del cielo. Tú me dices: es fácil que prediques todo eso. Es fácil que me digas todo eso. Suena tan fácil. No es fácil. Por eso es que la fe produce paciencia. Y la paciencia tiene que ver con mantenerse firme bajo las circunstancias. Permanecer, perseverar bajo las circunstancias. ¿Estás en Cristo Jesús o estás fuera de Él? ¿Estás en Cristo o fuera de Él? ¿En qué estás caminando?
Estás caminando en Cristo fuera de Él. Todavía me queda tiempo, 10 minutos antes de las 12. ¿Sabe? Dios conoce tu vida. Dios conoce nuestro corazón, pero ¿en quién estás creyendo? ¿Qué estás creyendo? ¿Dónde tienes tu mirada? Enfócate en Jesús. ¿Sabe? El Evangelio, este camino es para valientes, pero es el camino donde más vas a ser sorprendido por el Señor. Déjate sorprender. Deja que Dios se luzca en tu vida. Deja que Dios se luzca en tu vida. ¿Sabe? Yo junto a Linda y yo hemos visto la gloria de Dios. Hemos podido ver la gloria de Dios. Hemos podido ver las promesas del Señor. Y muchas veces la gente cuando me pregunta ¿de qué estás trabajando? Yo trabajo con el Señor. Yo trabajo para Dios. Y sabes, cuando tú trabajas para Dios, yo estoy seguro que Él conoce tus necesidades. Amén. ¿Sabes? Linda y yo nos casamos no por una emoción, no porque la gente decía, sino con una palabra. Con una palabra, aferrados a una palabra, un propósito. Por eso es que yo creo en matrimonios con propósito. Creo en personas que se unen con propósito. No por amistad, no por emociones, no por conveniencia, sino por propósito. Y cuando tú haces las cosas bajo el propósito de Dios, Dios provee, porque Dios sabe el precio de la visión. Amén. Dios sabe el precio de la visión. ¿Sabes? Nosotros al principio del año decíamos, bueno, vamos a caminar para preparar todo para irnos del país. Y comenzamos a sacar papeles, comenzamos a hacer cosas. Y Dios me había colocado en mi corazón que en julio Dios iba a hacer algo. Y yo decía, julio, bueno, nos vamos en julio. Y Linda me decía, amor, pero ¿cómo sabes que es julio? Y yo no sé, siento que Dios en julio nos va a sorprender. Y cuando se acercaba julio ya teníamos todos los papeles, teníamos todo, pero no teníamos el dinero. Y yo decía, Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres que hagamos? Pero a medida que preparamos todo para el viaje, estábamos sirviendo y hemos estado sirviendo full al Señor. Nos están invitando a iglesias a ministrar, a lugares a ministrar, en las escuelas, en lugares, y hemos estado trabajando para el Señor fuertemente, y yo creo que esa es nuestra mayor bendición. Amén. Siempre que me preguntan ¿cómo vas? ¿Cómo van las cosas? Yo digo, nuestra mayor bendición es servirle al Señor juntos. Amén. Ese es nuestro mayor regalo. Y cuando le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Recuerdo que cuando estábamos en un liceo, el pastor Efraín soltó una palabra no para nosotros, general, pero nosotros la recibimos para nosotros. Decía, los que no se han ido de Venezuela es porque Dios los tiene aquí en Venezuela como árboles plantados para seguir dando frutos. Y yo dije, wow, eso intensificó más nuestra oración. Señor, muéstranos. Y recuerdo que estaba en casa de la hermana Griselda y también estaba Leander, y Dios usó a Leander y me decía, Jonathan, yo te veo a ti, Alita, como árboles plantados aquí en Venezuela, que sus raíces siguen creciendo y siguen dando fruto. Y cuando sea el tiempo de Dios, Dios los va a sacar con abono, con tierra y con todos sus frutos para llevarlo a donde tengan que llevar. Pues mientras yo estaba allí, Linda estaba orando, estaba intercediendo por Venezuela, estaba orando. El Señor, confírmame. Y Dios le muestra el Salmo 37, la palabra de Dios para todos. Y es tremendo porque dice, haz el bien. Eso me hizo rema, haz el bien. Sigue haciendo el bien. Sé paciente. Espera. Confía en el Señor y haz el bien. Así podrás vivir feliz y disfrutar de las maravillas que Dios tiene guardadas para ti. Disfruta sirviendo al Señor y Él te dará lo que necesites. Amén. Sigue. Confía en el Señor tu vida, confía y Él hará lo correcto. Hará que tu bondad y tu justicia brillen como el sol. Sé paciente y espera las obras del Señor. No te enfurezca cuando veas que los perversos salen con la suya. ¿Saben? Había momentos en mi vida que yo me sentía ansioso. Yo veía como
los demás estaban prosperando, que no estaban tan bien con Dios, y yo me sentía indignado. Señor, ¿por qué yo no estoy viendo tu provisión? ¿Por qué? Porque muchas veces me sentía preocupado, me sentía afanado, me sentía triste. Pero nuevamente recuerdo que Linda y yo nos animamos entre los dos y orábamos y nos levantamos y seguíamos sirviendo al Señor. Nuestro enfoque era servir al Señor. Y fíjense la palabra que Dios nos da: céntrate en las cosas de Dios y Él se encargará de tus cosas. Hay un versículo, creo que el versículo 1 o 2 dice: establécete. Y me acordé de la palabra: ustedes son como árboles plantados. Y yo dije: Señor, entiendo que tú quieres que permanezcamos en Venezuela, porque todavía hay trabajo. Estamos en tiempos de mayores riquezas. Amén. Pero no solamente esto. Yo digo: bueno, Señor, si tú quieres que nos quedemos, nuestros planes eran casarnos e irnos, porque no teníamos nada, literalmente nada. Confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel. Tremendo. Y le decíamos: Señor, no tenemos nada. Literalmente no tenemos nada, pero teníamos una palabra. Y decidimos confiar en esa palabra. Y nuestra oración era: Señor, tú conoces nuestra necesidad. Tú conoces nuestra necesidad. Y en menos de una semana me escribe un hermano que está fuera del país, que tenía años que no hablaba con él, y me dice: Jonathan, ¿dónde estás viviendo? Yo digo: en ningún lado, en casa de mi mamá. Y el Señor, y él dice: el Señor le colocó al corazón de mi esposa que te entregara las llaves de un apartamento que tengo para que vivas allí el tiempo que ustedes necesiten. Y digo: wow. Yo estaba sorprendido en el momento. Pero la cosa no se queda allí. 3 días después, cuando recibo las llaves del apartamento, está nuevo el paquete, no había nada, literalmente nada. Yo digo: bueno, ahora la otra prueba de fe va a ser amueblarlo. Y después, la otra semana, el Señor proveyó las demás cosas: cocina, nevera, juego de cuarto, todas las demás cosas. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando yo tenía como 17 años, en esa euforia como joven y apasionado, y yo le decía: Señor, yo quiero servirte, yo quiero trabajar para ti, yo quiero que encargarme de tu obra y que tú te encargues de lo mío. Y el Señor trajo a memoria esa palabra en mi vida. Y el Señor me decía: yo no me olvido de mis promesas. Y esto me confirma más que Dios está interesado en nuestras vidas, ¿sabes? Está interesado en tu vida, estás interesado de cumplir la palabra que Dios ha colocado en tu corazón. Por eso es que lo que nos mantiene en pie es una palabra. Es la palabra que ha salido de la boca de Dios, porque Dios es especialista de hacer de la nada, hacerlo todo. Por eso que es mejor tener fe cuando no tienes nada que cuando tienes algo. Yo cuando estábamos ahí, yo le decía: Señor, no permitas que nos conformemos, porque aún sigo sin tenerlo nada, solamente te tengo a ti. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Todo, absolutamente todo. Por eso que yo no sé en quién tú estás confiando. Pero ¿sabes? Cuando tú lees la Biblia, ves hombres y mujeres que han pasado por pruebas como nosotros, que han decaído. Hombres y mujeres que no les ha sido fácil, pero se mantuvieron creyendo. El Señor me mostraba Hebreos 11 estos días y me decía, todos ellos, cuando tú ves vas al museo de Hebreos 11, esos grandes héroes de la fe, ves que todos ellos eran imperfectos. Eran gente de carne y hueso. Eran gente que muchas veces tropezaron, pero que se mantuvieron creyendo. Muchos de ellos, o la gran mayoría de ellos, murieron
sin ver lo que sus ojos anhelaban ver, pero murieron creyendo, y esto es la fe de un verdadero adorador. Por eso que Abraham, cuando Dios le dijo, entrégame a tu hijo, y es allí donde viene la tercera etapa, la muerte. Morir a ti mismo, morir a tus deseos, morir a lo que tú quieras. Muere, entrégale al Señor, aún así Él mismo te lo haya dado, porque todo viene de Él y todo vuelve a Él. Dijo, Señor, yo te lo entrego. La fe de un verdadero adorador es morir creyendo firmemente, aunque sus ojos no hayan visto lo que Dios le prometió. Vamos a verlo. Quiero que pongan algunas frases que escuché. Fíjense, creyeron que era un simple carpintero, pero salvé al mundo. Dice salvó, pero era salvé al mundo. Jesús. Creyeron que era el hijo de José y de María, menospreciado por todos porque esperaban que el Mesías fuese un rey coronado en un caballo blanco, pero un hombre tan sencillo que lo menospreció su propia familia, pero salvó al mundo. Vamos a ver el otro. Éramos ya ancianos, pero cuando creían que ya no podíamos, Dios nos dio una descendencia como la arena del mar. Los viejitos, Abraham y Sara. Fíjense que todos ellos enfrentaron pruebas, enfrentaron circunstancias. No sabían dónde iban a vivir, no sabían si iban a tener descendencia. Fíjense el otro. Creyeron que era solo un pastor de ovejas. No me veían como rey. Menospreciaron mi estatura. Sin embargo, tuve entre mis manos la cabeza de un gigante, David. Todos lo alcanzaron. Fíjense el otro. Dejé atrás mi pasado y me aferré al futuro que Dios tenía para mí. La prostituta, Rahab. Qué tremendo, ¿no? Yo me imagino que cuando Jesús iban a lapidar la Magdalena, muchas personas suponen cosas cuando él se agachó al piso y estaba escribiendo, pero yo me imagino que él se acordaría de su tatarabuela Rahab. Se acordó que también era una mujer de la mala vida, pero dejó atrás su pasado y Dios restauró su vida. Y se levantó y dijo, el que tire la primera piedra, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¡Wow! Y vio a Magdalena en el piso y levántate, no peques más, como mi abuela. Sansón, todos hablamos mal de Sansón, ese mujeriego. Ese tipo vendió la unción, reveló el secreto de la unción. Pero se nos olvida que con la quijada de un asno mató a cientos de hombres. Pero no solamente eso, sino que en el momento más crítico de su vida, él clamó a Dios y le dio la victoria más grande de toda su vida. Destruyó a todos los filisteos. Sabes, en el momento más duro de tu vida, en el momento de crisis, en el momento más doloroso de tu vida, es en el momento donde Dios tiene la oportunidad de glorificarse con mayor peso de gloria sobre tu vida. Por eso que nada, esta leve y momentánea tribulación no se compara con el mayor peso de gloria que Dios tiene con nosotros. Todos ellos eran humanos así como nosotros. Todos ellos estaban llenos de imposibilidades, pero creyeron la palabra de Dios y recibieron lo prometido. Lo recibieron, murieron creyendo. Murieron creyendo, experimentaron miedo. David, ¿sabe? David conoció más el corazón de Dios, no cuando estaba en el trono,
sino en los momentos críticos, cuando pecó con Betsabé, cuando estaba persiguiéndolo a Saúl, cuando su hijo Absalón se le rebeló. En los momentos más críticos de su vida, David supo que Jehová era la fortaleza de su vida, que era el librador de su alma, que era su luz y su salvación. En el momento más duro de su vida, él conoció el corazón del Padre. En el momento más rudo, ¿sabe? Yo no sé quién ha vivido momentos rudos. Todos, creo que todos. ¿Sabe? En esos momentos duros necesitamos un Padre. Y Dios muchas veces nos permite la soledad para encontrarnos con Él. Dios inclusive va a permitir que la iglesia te dé la espalda para que pongas su mirada en Él. Pero esto no quiere decir que tenemos que darle la espalda al hermano que tienes al lado. Estos días un hermano que llegó de Dominicana me decía, leí una frase que me impactó mucho, decía, de un predicador, y este decía, el pueblo evangélico es el único pueblo que cuando ve un compañero en el piso lo termina de tirotear en vez de ayudarlo. Porque siempre estamos esperando que el que está al frente peque o haga algo para lanzarle piedra. Pero se nos olvidamos de Rahab y de su fe. Porque lo que agrada a Dios es la fe. Porque los que le buscan tienen que creer que le hay. Porque ¿de qué te vale la santidad si cuando viene un momento de presión a tu vida eres capaz de abandonar la fe? Porque lo que nos mantiene aferrados al ancla a Cristo es la fe. Es creer profundamente en nuestro Señor. Es creer en Jesús. Estamos en tiempos para que Dios se luzca. Mira a todos ellos. Ellos sintieron dudas, sintieron miedo. Pero se levantaron. Por eso que Jehová le dijo a Gedeón, no te envío yo. No te envío yo. Le dijo lo mismo a Moisés, dile que el gran yo soy te ha enviado. No te está enviando un hombre o una mujer, te está enviando el Señor. Amén. Te está enviando el Señor. Pon tu mirada en Jesús, en su palabra.